Bueno, profe, a ver, el video es para poder hacer la evaluación conceptual, aunque primero quiero hacerle la aclaración de que realmente esta sí es mi sintaxis abstracta, que esta palabra concreta quedó ahí porque este fue el trabajo que yo le entregué al profe William. La verdad fue por una equivocación que yo tuve con respecto al código cuando lo creé, entonces me salía así porque esta es la imagen que sale de Eugenia y acá sí, esta sí es mi sintaxis concreta, entonces mire que sí es muy diferente a la sintaxis que teníamos antes. Esta es mi sintaxis concreta, lo que yo no voy a trabajar en este video, y esta fue la sintaxis abstracta que yo realmente modelé dentro del MPS. Esta es la primera como aclaración que le quiero hacer para que no piense pues que le estoy haciendo algo incorrecto. Bueno, como segunda medida pues yo quería tener acá el MPS y el Eclipse con Eugenia abierto. Ya le mostré más o menos lo que yo tenía hecho en esto, pero le quiero mostrar que para mí en Eclipse sí es una situación, fue muy difícil, la verdad, fue muy dispendioso a pesar de que yo llevo trabajando en Eclipse mucho tiempo, y la verdad es que para mí fue algo dispendioso, mucho. Tal vez no soy muy buena con todos los frameworks, aprender framework para mí es algo difícil, yo como que a veces no tengo la lógica para eso, y por más que yo trabajo y he trabajado en NetBeans, he trabajado con C, he trabajado con esto, he trabajado con Python y todo, y aún así los frameworks me siguen pareciendo difíciles a veces de entender porque no son tan intuitivos. También me parece muy difícil trabajar con Eugenia, a diferencia del MPS, porque tan solo el hecho de que yo tenga aquí todo lo que yo creé acá en mi sintaxis concreta, mi sintaxis abstracta y todo, y después tengo que darle clic acá y esperaba que corriera una aplicación normal, pues como uno lo hace generalmente en Eclipse, y mentiras que me salía otro Eclipse, y el profe me decía es que yo puedo configurar todos mis Eclipses según mis necesidades, y para mí eso fue la tapa de eso, porque esto me confundió mucho al inicio. Le quería mostrar que pues aquí yo generé también la sintaxis, esta es la abstracta, esta es la concreta, y resulta de que pues después de tener esto también fue difícil entenderlo un poco, no era tan obvio como tal vez lo que era el MPS, que yo en el MPS me pasaba en una decisión y para mí esto era muy cercano a algo muy de lo que yo quería que saliera con respecto al Eclipse, no era tan obvio, entonces yo tenía que venirme aquí y decir, bueno, ¿y qué pasó? Y cada que yo aquí hago un cambio, me tocaba venir aquí a generar todo completo, volver al Eclipse, tenía dos eclipses abiertos, venir a parar aquí, hacer el cambio aquí, o hacer el cambio en el diagrama donde yo lo necesitaba, y después venirme o acá en el simple, en el SunView o en la vista que era que tenía que venir. Imagínense, la vista la tenía totalmente diferente a donde yo realmente lo iba a ver. A diferencia del MPS, que yo todo lo hice en la misma interfaz de trabajo, no me tocó saltar, mis ojos no estuvieron brincando para un lado y para el otro, entonces yo no estaba perdida, y me costó aprenderlo, pero pues no al nivel de dificultad que tuve tal vez con Eugenia, a pesar de que ya trabajaba Eclipse durante mucho tiempo. Entonces en ese orden de ideas, pues si yo voy a colocar en una empresa de software a trabajar con Eugenia o a trabajar con MPS, pues si voy a hacer un lenguaje de dominio específico, definitivamente lo haría con MPS, porque el nivel de aprendizaje es algo sencillo. Eso dejo claro teniendo en cuenta lo que yo aprendí esta semana, y que espero que la tarea que yo haya entregado de hacer mi propio lenguaje de diseño específico sobre el diagrama de flujo que yo tenía, pues sí sea lo que realmente, o sea, sí se cumplió el objetivo, que es mi pensado. Yo creo que sí, porque pues yo pude generar el código, incluso se ve más clarito de pronto, o más, me parece como más intuitivo que verlo de pronto acá es más limpio, pero para llegar aquí fue un camello hasta colocar los botones, a pesar de que el profe tenía una plantilla, yo fui y repasé ese código para que no se me olvidara, entonces eran diferentes. También me parece complejo que aquí cualquier cambio toca ir a generar todo. En MPS yo puedo hacer un cambio a nivel de cualquier pantalla, yo puedo hacer un cambio aquí en el editor, perdón, acá, pero yo puedo hacer un cambio aquí en el leer, puedo hacer un cambio aquí, inmediatamente él se va a ver, simplemente es decirle que no sé cómo se traduce eso, como algo que lo corra nuevamente o que le haga pues un build, y resulta de que él automáticamente se va a ver reflejado acá. Entonces lo que yo quería que él saliera o se reflejara era muy fácil de entender si yo había hecho un concepto mal hecho. En el Eclipse no es tan fácil ver esta situación, porque va a cambiar, tengo que irme allá, borrar y volver otra vez a estaciar. Lo mismo si yo hice algo malo en el concreto, tengo que borrar un poco de archivos porque él se queda con auxiliares. Entonces eso me pareció complejo del Eclipse. ¿Qué me pareció complejo un poco del MPS? Uy, profe, esa cantidad de videos en inglés, y que pues la verdad, pues para mí no es tan simple escuchar inglés. Yo si hubieran documentos
Yo me leí esa documentación del MPS, pero pues la verdad ahí no fue muy claro. Entonces, si esa documentación no está en español, para mí era muy difícil. No, perdón, la documentación yo la puedo leer en inglés, porque pues me ha sido más fácil con eso. Ya estoy como más relacionada leyendo artículos y todo, pero la verdad es que escuchar videos en inglés y no entender qué está haciendo y luego yo hacía eso me genera un error. Eso fue muy frustrante. Le cuento que fue más frustrante que de pronto el Eclipse, porque el Eclipse lo vengo trabajando hace muchos años, entonces yo llegaba y así sea, yo tenía como la lógica de trabajar el Eclipse, porque seguía siendo como el lenguaje de Java, pero la verdad es que el MPS era una cosa totalmente nueva, entonces yo pensé al inicio que era tan complicado como un genio, aunque usted ha dicho que no, pero no me imaginé que era de esa forma tan simplista, y resulta de que me pongo yo a ver videos y vea, y eso ya me tenía frustrada, la verdad, aunque ya cuando como que comprendí y hice unas preguntas, porque había una cosa que no me funcionaba para poder generar el documento, que me faltaba cargar una librería, eso era lo que me faltaba. Entonces cuando hice eso, profe, ya como que dije, ah, sí, si es así, está fácil la situación, pero pues hubiera sido muy bueno que eran videos en español. Creo que esas eran como las comparaciones que me parecieron a mí más importantes, la verdad. También creo que de pronto ni Eclipse o tanto Eclipse como MPS me falta mucho para investigar a nivel personal. MPS me pareció muy fácil, lo que no sé es la capacidad, por algo yo sé que Eclipse, o tengo entendido, la verdad nunca lo he ensayado, pero sí tengo entendido que Eclipse es algo muy potente que puede trabajar en varias cosas, en varios incluso lenguajes, en GPL, en DCL, no sé en MPL, porque la verdad es que de lo que entendí me dediqué más a la parte técnica de hacer que de pronto a investigar qué hacía y todo eso, entonces pues es un gran vacío que tengo conceptual en ese punto, que hay que seguirlo mirando porque me pareció fácil. De todas maneras sí pienso que el aprendizaje se reduce al mínimo con esto, con Eugenia se hace más, aunque la verdad a mí me gustó mucho cuando no trabajamos con Eugenia, sino que cuando trabajamos con Rose y lo pasábamos, pues la verdad creo que es más difícil todavía, pero esa forma fue más intuitiva. También puede ser porque como yo en mi trabajo de grado de tesis también trabajé el Rose y todo eso, entonces me pareció como muy fácil esa parte intuitiva. Bueno, profe, aquí le dejo la evaluación conceptual que yo hice. La verdad creo que esos eran los puntos más importantes que quería comentarle. Y, pues la verdad sí me gustaría que de pronto MPS, que fuera una herramienta que aparentemente es como más nuevecita y todo, pero la verdad es que si hubiera videos en español o tutoriales en español sería muchísimo mejor. De verdad, MPS no se encuentra nada en absoluto, solo lo que nos pasó él o lo que él generó, y la verdad es que es complejo. Entonces, bueno, la verdad, en ese punto de empezar, ya después de usted ya manejarlo, no, pues súper fácil, qué comparación, lo que yo hice con una semana y media casi, fue pucha con Eugenia, y eso que yo llevo trabajando con eso varias veces, pues imagínense, se fue a una comparación de hacerlo de pronto en menos tiempo. Entonces, profe, muchas gracias, esta era mi evaluación conceptual. Bueno, profe, este segundo video, pues el primero era más para mostrar que se ha hecho el trabajo y todo esto. Pero este segundo video quiero hacer unas aclaraciones y como una comparación ya a nivel de lo que yo vi. Y la primera aclaración es que a pesar de que yo a usted le mostré esta como sintaxis abstracta, pues aquí dice Model Factory Concrete, sino que es que le quiero mostrar de que este es el informe que yo le pasé al profe William, con el que yo trabajé también en su materia, y resulta de que este es el código de la sintaxis abstracta, todo este, aquí viene la abstracta, y esta es mi sintaxis concreta, para que no crea que yo de pronto le estoy diciendo alguna cosa incoherente a lo que no es. ¿Por qué, profe? Porque resulta que es que nosotros, o yo, había cometido el error de primero haber planteado la sintaxis, esta es mi sintaxis concreta, que mire que es muy diferente a la que yo le planteé a usted en la sintaxis abstracta. Esta es mi sintaxis abstracta. Sino que cuando yo inicié el proyecto con William, yo cometí un error de plantear la sintaxis, yo planteé una sintaxis abstracta diferente y esta era mi sintaxis concreta. Entonces yo las dejé así. Cuando el profe revisó, él me dijo, no, esta va a ser la sintaxis concreta porque nos sirve para los conceptos que necesitamos y estuvo mirando. Entonces él me colaboró, pues la verdad es que yo casi no saco una buena sintaxis concreta. Entonces ya después establecimos esta. Por eso es que las dos se llaman sintaxis concretas, porque cuando yo ya había hecho esto, yo ya lo tenía en código listo, y cuando ya lo cambiamos, pues no se me ha pasado cambiar el diagramita acá, pero esa fue. Entonces esta es mi primera corrección.
La segunda situación es que sí, pues realmente para mí a nivel personal aprender frameworks nuevos es bastante complejo. La verdad yo soy de las apasionadas en meterme y trasnochar y hacerlo y hacerlo y hacerlo, pero no es tan claro para mí. Eh, por lo tanto, entre las cosas que yo vi acá, estaba mirando lo que yo tenía acá de la de lo que yo había hecho del diagrama de flujo concreto y todo lo que yo había hecho, pues la verdad sí me parece mucho más fácil el MPS, porque solo el hecho de que yo acá le diga correr aplicación y él me saca otro eclipse y me lleva a otra parte, pues la verdad para mí no era tan accesible a que yo pudiera tener varios eclipses. Y el profe me dijo que era mi configuración de este eclipse, que yo puedo tener muchos eclipses. Pues yo nunca lo había visto. Para mí siempre un eclipse servía para hacer un software y una aplicación, literalmente, y ya. Nunca era para hacer otros lenguajes y todo eso. Y cuando yo di compiladores, pues se utilizaba un solo eclipse y era muy de hacer un compilador y entendía el concepto, pero tal vez nunca había trabajado el concepto a nivel de aplicación, o sea, a nivel de aplicarlo en alguna parte y decir, mire, acá tengo mi coso y lo genero y genera pues algo muy similar a lo que yo quería que mostrar en Eugenia. Perdón, en MPS, que si nosotros vemos acá, si este es diagrama de flujo 2, mire acá tengo otra versión del diagrama de flujo. Abrir, es que yo tengo muchos, la verdad es que yo hice muchas versiones, profe, porque yo, pues habían cosas que no me funcionaban y yo volvía y lo hacía y volvía y lo hacía. Entonces, pues vea, acá tengo todos los proyectos que yo tenía y se me perdió el que tenía de ensayo, que no sé dónde está mi diagrama de flujo de ensayo. Entonces, pues siempre era algo difícil. Entonces, abrámoslo por acá. Abramos el reciente, que es el último, es la última versión. Digámosle que en esta ventana para que me quite esto. Muy bien, entonces lo que yo quería pues hacer la diferencia enorme era que por algo acá era formatear, sí, esa es la palabra, para que me salga este pseudocódigo acá, pues fue algo supremamente sencillo, la verdad. Y era muy intuitivo, porque, o para mí fue muy intuitivo porque es muy visual. A diferencia, pues obviamente de acá, que yo la verdad me maté mucho haciendo esto porque no era como tan sencillo. Y la verdad es que mire que, por decir algo, salen cosas que yo decía, bueno, sí, yo entiendo esto, pero pasarlo, mapearlo era un poquito más complejo. Y no es tan visual, yo soy muy visual. Entonces eso me pareció difícil, aunque la verdad a mí Eclipse me gusta mucho. Le he cogido mucho cariño después de haber visto pues la situación con Sichar, porque Sichar es muy automático, entonces hay muchas cosas que yo internamente me perdí en la universidad y después me di cuenta que sí era importante haber aprendido primero Java, porque Java no me camuflaba muchas cosas y ahora que estoy dando C me di cuenta de que es mejor aprender C primero, porque C no camufla muchas más cosas que Java sí capturaba. Entonces a veces sí es importante conocer primero lo más, o sea, como el concepto interior de qué es lo que está pasando desde una sintaxis abstracta, de luego pasar a una concreta, hacer la transformación, en este caso esta es la abstracta, pase a la concreta, hacer la transformación y poder generar un código automático. Me pareció muy importante los conceptos que tenía, porque si yo lo hago en MPS, para mí fue transparente, totalmente transparente. Entonces, la verdad, sí, que me pareció muy difícil, profe, me pareció muy difícil que toda la documentación de MPS estuviera en inglés y que fueran videos. La verdad, fueron muy poco documento que yo puedo encontrar de MPS que no fueran artículos, porque la verdad no me interesan. Yo todavía no soy muy allegada, a pesar de que yo leo mucho artículo, muchas cosas como que no me generan mucha confianza en muchas cosas, porque hay muchas cosas que son como conceptos de eso, no es como manejar la herramienta. Entonces, documentación de manejo de la herramienta, si fuera en inglés, para mí es más fácil leer de pronto inglés que escucharlo. Definitivamente yo no estoy acostumbrada a escuchar inglés, fue una falencia que yo vi, entonces para mí esos videos fueron una tortura, la verdad, eran horas sentadas yo sin mirar eso. Gracias a Dios pues había un compañero que ya había como trabajado un poco con eso, no estoy muy segura si trabajado o no, entonces yo le preguntaba cosas y él me sacaba la duda. Sin embargo, pues pues apenas todos estamos aprendiendo, entonces hay muchas cosas que uno dice, ¿será que sí lo hice como el profesor quería o si llegué como a la conclusión que era? Pues a diferencia del Eclipse, que es una herramienta que a pesar de que es muy compleja y que quita muchísimo tiempo en una empresa, yo creo que en una empresa para desarrollo, creo que manejar Eclipse para hacer lenguajes de diseño de dominio específico, pues creo que quitaría más tiempo y por lo tanto ya hablando de costos me va a tocar pues incrementar el tiempo de trabajo en un Eclipse a un MPS.
Creo sinceramente que Eclipse es una herramienta que nosotros hemos venido manejando desde que estábamos en primero. A pesar de que yo no la manejé a tanto detalle, pues para mí es más intuitivo ver Eclipse en este momento que MPS. En MPS todavía me queda la duda de si lo que yo hice está correcto, está completo a lo que usted buscaba o al objetivo que se buscaba en clase. Sin embargo, si realmente cumplí con el objetivo que creo yo que era coger de una sintaxis abstracta y llegar a generar mi código, que no es un JSON, sino es un algoritmo, un pseudocódigo, pues la verdad sí es como una especie de JSON que están contenedores dentro del algoritmo y todo eso, pero pues la verdad es que yo quería llegar a mi pseudocódigo y la verdad esto tiene genera más satisfacción de que uno pueda hacer las cosas y verlas. Entonces, en el aprendizaje de la herramienta o en la adaptación de la herramienta de trabajo, creo que sí hay una diferencia enorme de tiempo. Si yo trabajo con un Eclipse complejo y pues súper robusto, yo trabajar con una herramienta que es diseñada para DSLs y que por algo el MPS me permite hacer esto de una manera muy intuitiva. Entonces ahí creo que hay una gran diferencia a nivel pues de lo que yo trabajé. No sé si estoy incorrecta, pero eso es mi impresión, ese es mi trabajo, es lo que yo vi. Creo que eso era como lo que usted buscaba. Por eso me atrevo a hacer este nuevo video. Y espero que pues, creo que me faltan algunas cosas, pero pues la verdad es que como que aquí en este momento no. Creo que es suficiente. Muchísimas gracias, profe. Feliz día entonces. Bueno, lo primero es mostrar la sintaxis abstracta, que es esta, donde tenemos un buen factor y un nodo, un inicio, proceso, decisión, imprimir. Todo esto es la sintaxis abstracta de mi lenguaje, que se llama diagrama de flujo, porque pues la idea es poder desde modelar los diagramas de flujo para poder hacer código, en este caso poder llegar hasta un algoritmo, o sea, llegar hasta un pseudocódigo. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es que con la sintaxis abstracta, pues vamos a modelarlo aquí en MPS. Para poder hacer esto, pues toca crear un proyecto, por acá, proyecto, nuevo proyecto. Entonces aquí va a salir un proyecto que en este caso yo lo llamé diagrama de flujo ensayo, pues porque apenas está ensayando lo del MPS y lo trabajé. Tengo muchas versiones de diagrama de flujo para poder que eso me funcionara. Tengo acá, lo que hice aquí fue crear pues un lenguaje, acá sale lenguaje y luego creé la solución para poder ver la respuesta o para poder pasarlo a código. Con el lenguaje, pues él sale así. Lo que vamos a hacer es simplemente decirle que hacemos la estructura. La estructura es pues todo lo que yo tengo dentro de la sintaxis abstracta, que lo voy a pasar acá a la MPS. La verdad me pareció muy simple porque yo a cada uno de los nodos pues le dije que pues heredaba pues de la clase nodo, que el concepto se llamaba inicio y que tenían pues nombres, lo que es inicio, lo que es imprimir, tiene lo mismo, lo que es leer, lo que es proceso, lo que es, bueno, final también. Aquí hay una situación diferente que es la decisión, en donde podemos ver que la decisión pues es una condición que tiene dos caminos. Entonces, al tener dos caminos, pues yo voy a tener una lista de nodos que se van a ir a la parte verdadera o la parte sí de la decisión, o si la decisión es no, entonces voy a tener otra lista de nodos que va a ir por la parte de no. Entonces esto también me pareció más sencillo aquí, porque realmente en Eugenia me pareció muy complejo hacer esta situación. La verdad yo no sabía si me iba a funcionar, yo lo intenté y la verdad es que sí funciona tal cual como yo pensaba. Tengo una clase nodo que es pues la interfaz de donde todos implementan esta clase nodo, o sea, el concepto de nodo, pues tiene una lista de nodos y tiene incluso un nodo final. ¿Por qué tiene un nodo final? Porque ella me debe permitir a mí generar, eso sí es un concepto ahí nuevo, de que ella me tiene que permitir a mí tener muchos nodos y va a tener un nodo final para poder decir fin del algoritmo, si no, no me va a permitir hacer esto. Una vez están los conceptos, yo le decía que pues como que compilara esto, él me salía algo y resulta que después me vengo a hacer las de editor, que está aquí, los conceptos de edición. Los conceptos de edición son los que yo voy a reflejar de los conceptos de la clase abstracta, lo que me va a pasar a mí pues a lo que va a salir de texto.
para poderlo transformar en lo que yo quiero que salga, lo que yo quiero mostrar. Entonces, aquí tengo ya las decisiones. Entonces, si ustedes ven, pues inicio, déjenme mostrarle, bueno, ahorita les muestro, acá inicio, tiene la palabra algoritmo, tiene lo que yo le voy a colocar y una lista de nodos, y tiene un nodo final, para poder decir algoritmo y fin algoritmo, y que toda la lista de nodos va a estar anidada con un espacio o con una alineación como unos hijos de estos dos. Hay algo que yo sí hice y fue colocarle acá el inicio y decirle que deje como editar la parte instanciar desde el inicio. Todas las demás conceptos lo tienen en falso. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando él pase al final, ¿sí? Entonces, pues cuando ya muestre lo que es el resultado del documento que yo quiero mostrar, el algoritmo, el pseudocódigo, pues me encabece con el algoritmo, me encabece con la palabra algoritmo. Entonces acá tengo que es el algoritmo, la lista de nodos anidados, y todo lo demás pues puede estar por dentro. Entonces si yo tengo un imprimir, supongamos, entonces va a ser el imprimir, y luego como paralelo, mire que ya no está anidado, como paralelo, como hermano, va a tener una lista de nodos que continúa, luego va a tener una leer, de la misma manera, un proceso, voy a tener, bueno, aquí la única es la decisión, que la decisión sí necesito que me salga de esta manera para poderlo ver. Una vez ya construí todos los conceptos, los conceptos de edición, entonces yo ya me voy a pasar a decirle que creo una nueva solución, ¿sí? Acá le digo que creo un modelo, ya pues lo tengo creado, y aquí él me va a salir. Tienen que tener pues eso fue un problema mío que yo casi no encuentro, que tenía que cargar el lenguaje, y eso pues tengo que cargar el lenguaje aquí, mi lenguaje de diagrama de flujo, para poder que me saliera directamente esta clase de inicio. Cuando yo trabajo esta clase de inicio, pues esta fue la que salió, y al final, por algo se me olvidó aquí colocar par. Al final, pues este fue el resultado que yo tuve con respecto a lo que yo tengo acá. Miren, esto es lo que yo quería, la verdad. Quería mostrar de que desde mi sintaxis abstracta yo puedo generar mi pseudocódigo, que esto ya debería ser pues editable. Tengo un fin, sí, tengo todo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, pues yo quiero que sí, definitivamente la comparación entre las dos es de que a nivel de yo creo que lo más importante es tener la sintaxis. Después de haber llegado ya a generar esa sintaxis abstracta, yo creo que es uno de los conceptos más importantes, puesto que mire que la herramienta pues solamente de ayuda y me hace más fácil el proceso esta MPS. Sin embargo, yo creo que esta herramienta MPS tiene mucho que soportar, porque yo estuve mirando y leyendo, y ella soportaba Java, un poco de lenguaje C, tiene también para hacer otra clase de cosas que son diferentes. Entonces yo creo que pues la verdad es una herramienta mucho más amplia que tal vez el tiempo que tuvimos para hacer esto. Esto ya es de estudio, pero creo que soporta mucho. Y la verdad me pareció una herramienta muy fácil, muy agradable. Entonces, muchísimas gracias y